Hola, ¿qué tal? Te saluda Sergio Darín. Quiero darte la enhorabuena por llegar a esta tercera lección. En la última lección hemos dicho que vamos a ver la escalera de valor y dónde están los altos ingresos. Quiero decirte que lo vamos a ver en la cuarta lección porque he considerado muy importante, antes de eso, definir algo que va a marcar muchísimo la diferencia en tu negocio. Y es definir tu personaje, realmente definir esa imagen que quieres proyectar a los demás y cuál va a ser la historia que vas a contar con la que vas a inspirar acción, con la que vas a provocar acción en las personas. Así que vamos a la presentación. Quiero que pienses en la última película que has visto. Quizá has ido al cine a ver una película, bueno, sería hace bastantes meses, o quizá porque has visto una película incluso en tu casa. ¿Por qué fue que viste esa película? ¿Fue porque, bueno, viste simplemente el título, que te gustó bueno, viste que podría ser una historia inspiradora, que sería extraño, o porque te la recomendó un amigo, que podría ser, o porque simplemente conocías al protagonista principal, conocías al actor, ya habías visto alguna película suya de antes y sabías básicamente que si iba a ser el protagonista o alguien muy cercano al protagonista, ya sabías que tiene que ser un éxito, que esa película tiene que ser muy buena porque ese personaje o ese actor solo hace películas buenísimas. Quiero que pienses también en todas las publicidades que usan pues personajes atractivos como en este caso George Clooney o incluso la publicidad de Costa Cruceros que usa a Shakira, que bueno, básicamente son personajes atractivos que ya vienen con una audiencia que básicamente tiene una autoridad sobre sus seguidores, sobre las personas que les siguen y cuando recomiendan algo es porque realmente tienen ese poder de convicción. Porque de alguna manera inspiran ese liderazgo en las personas y la gente quiere ser como ellos. Cuando la gente quiere ser como ellos y ellos recomiendan algo, pues la gente lo va a usar. Quiero que pienses también en esta foto si no conoces la historia detrás. Simplemente imagínate que no conoces la historia. Simplemente ves esta imagen. Bueno, ves que en la bandera pone algo como Black Lives Matter, ¿no? Bueno, puedes pensar que es una manifestación, puede ser de personas de raza negra que hacen una manifestación por sus derechos. Puedes llegar a esta conclusión, ¿verdad? Pero no es hasta que yo te cuento la historia que hay detrás de la persona de raza negra que murió asfixiada por el policía, básicamente sin motivo. No es hasta que te cuento esa historia que la manifestación, que realmente el gigante movimiento que ha causado realmente cobra sentido, ¿verdad? Quiero que pienses en esto porque realmente es algo que marca la diferencia, es algo que los personajes atractivos, los líderes crean los movimientos. Y es algo que vamos a aplicar más tarde en tu negocio. Y este es un claro ejemplo. Este es una historia que me encanta de... Bueno, es un hombre que se llama Blake Mikowski. Cuenta la historia, que es totalmente real, que se fue a Argentina porque estaba en un momento donde no sabía realmente cómo seguir con su vida. Estaba un poco perdido. Había hecho unos emprendimientos antes, pero no sabía cómo seguir, no sabía a qué dedicarse. Y se fue a Argentina y fue donde conoció una mujer que tenía una ONG y se dedicaba bueno, ayudaba a los niños con necesidades, pues les regalaba zapatos. Tenía una ONG donde regalaba zapatos. Y él conoció a esta mujer y empezó a pensar cómo podía ayudar a esta mujer, porque realmente le parecía bastante lento el proceso. Y empezó a pensar cómo podía escalar y ayudar digamos, ayudar de una manera más amplia, ¿no? Y creó una empresa y definió que por cada par de zapatos que venda en su empresa, iba a regalar unos zapatos a los niños con necesidades.
Hizo de eso su eslogan, hizo de eso su misión, básicamente, y al principio, como nadie estaba escuchando de la empresa, pues no tenía grandes pedidos, realmente estaba aún sin conocer. Pero fue con un pequeño artículo en una revista bastante conocida, no sé ahora mismo el nombre, que realmente pasaron de un día para otro, pasaron de tener 2 a 3 pedidos al día a tener más de 22.000 pedidos al día. O sea, fue un éxito así de la noche a la mañana. Y fue porque realmente hay detrás, o sea, él cuenta la historia y él realmente más tarde cuenta que aprendió a contar esa historia con muchísimo detalle y se hizo muy bueno contando esa historia porque era lo más importante de su empresa. O sea, la causa de su empresa, el gran mensaje, es lo que creó el éxito y realmente él tenía que contarlo una y otra vez y eso realmente marca la diferencia y eso vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en tu negocio también. Porque hay algo que podemos aprender de todo esto, de todos estos ejemplos que te he dado y es que la gente necesita algo que nunca te lo van a decir. Realmente un prospecto nunca te lo va a admitir que necesita eso, pero si tú se lo das, el prospecto te va a seguir donde sea. Y esa cosa es el liderazgo. Y no estoy hablando del liderazgo de seguir ciegamente a una persona. Te estoy hablando del liderazgo real. Te estoy hablando de inspirar a las personas. De realmente provocar a las personas a crear su mejor versión. Y me vas a decir, Sergio, es que yo no soy un líder nato, yo no me considero que puedo liderar a las personas, no tengo esa capacidad innata que tienen muchas personas, no me considero cómodo. Y te quiero decir que yo tampoco. De hecho, o sea, yo de pequeño era súper tímido, un chico bastante introvertido que siempre pasaba desapercibido, me sentía seguro en mi burbuja pasando desapercibido. Pero fue una situación que realmente yo recuerdo, no sé si era en segundo o en tercero de la ESO, que a pesar de yo ser un chico súper callado, súper tímido, que nunca, digamos, destacaba en nada, pero yo recuerdo un taller de tecnología donde tenemos que trabajar como en grupos de 5 o 6 personas. Teníamos que crear, bueno, creo que era un puente, ¿no? Teníamos que crear un sistema, una máquina. Y yo me acuerdo muy bien cómo pasar de ese chico callado, cómo llegar a ese momento y empezar a sentirme tan cómodo, empezar a fluir en esa situación que yo era digamos, el que estaba liderando el grupo, fue natural, automático. Yo empecé a decir a las personas qué es lo que tenían que hacer y básicamente yo estaba siguiendo a las personas a hacer ese proyecto, algo que no es natural para mí en cualquier otro área de mi vida, pero en ese momento estaba liderando a ese grupo. Y ellos automáticamente entendieron esa posición mía y empezaron a seguirme, empezaron a hacerme caso. Quiero que pienses en qué áreas de tu vida tú destacas, dónde están tus fortalezas, cuáles son esas situaciones en las que la gente empieza realmente a hacerte caso y porque tú estás en tu situación de control. Sientes que realmente puedes controlar esa situación y puedes ayudar a las personas a lograr un fin común. Yo recuerdo hace un tiempo que leí esta frase de John Maxwell en un libro suyo. Decía que puedes ser muy bueno en algo si trabajas muy duro, pero para ser de clase mundial tienes que enfocarte en tus talentos. Y a mí esa frase me sentó un poco como jarra de agua helada encima porque yo sabía de alguna manera que yo tenía ciertos talentos o digamos ciertas fortalezas que en el network marketing sentía que no las estaba usando.
y no sabía cómo aprovechar, ¿no? Yo, por un lado, yo tenía esa fortaleza de que me sentía bien, ¿no? Con la tecnología, sabía que tengo alguna fortaleza por ahí, pero no sabía ni idea, no tenía ni idea cómo combinarlo con el network marketing. O una frase también que me inspira muchísimo es la de Gary Vee, que dice que estoy tan enfocado en mis fortalezas que me dan igual mis debilidades. Y básicamente resume la importancia de tener muy bien identificadas tus fortalezas y centrarte, poner el foco 100% en tus fortalezas. Piensa en qué eres bueno. Yo me acuerdo también que, digamos, un punto de frustración mía es que a mí me encanta conducir y cuando yo conduzco me siento también en control y siempre acabo, de alguna manera, no tengo ni idea cómo, pero acabo conduciendo los coches de todo mi entorno, de todos mis amigos. Automáticamente me dejan sus coches y es natural. O sea, de alguna manera controlo esa situación, tengo fortalezas y la gente subconscientemente yo creo que lo nota y me deja sus coches y me puede confiar sus coches por varios días de conocerme muy poquito y es algo en lo que fluyo, ¿no? Pero no sabía cómo combinarlo, cómo podía yo aprovecharlo en el network marketing. Y empecé a preguntarme en qué yo realmente soy bueno. Empecé a investigar, ¿no? Empecé a hacerme este tipo de preguntas. ¿Qué es aquello que puedo hacer realmente bien? Porque me dolía, ¿no? La frase que dijo John Maxwell. Bueno, yo quería ser de clase mundial, pero no sabía cómo enfocarme en mis fortalezas. Y te quiero hablar de los talentos no obvios, porque cuando yo descubrí estos talentos de segunda naturaleza, que a veces llegamos a descubrirlos, pero a veces no. Y es algo que los puedes descubrir, en mi caso, yo creo que los puedes descubrir solamente si cobras al 100% conciencia de cuáles son tus fortalezas. Algo que decía Gary Vee, estoy tan centrado en mis fortalezas que no sé cuáles son mis debilidades. Cuando tú eres capaz de conocerte tan profundo, yo creo que esa es la habilidad número uno para definir tu personaje, para definir la imagen que quieres proyectar, es conocerse muy bien. Y una cosa que a mí me funcionó muchísimo es descubrir cómo funciona mi cerebro, cómo se crea mi personalidad y es básicamente dónde están mis... Bueno, no sé cómo lo llaman ahí, pero es básicamente un test de personalidad. Te explica cómo está conectado tu cerebro y dónde pueden estar tus áreas de... Bueno, dónde están tus talentos. Aquí te dejo 2 páginas porque la primera es con la que yo identifiqué realmente mi personalidad, en la segunda no lo conseguía y en la segunda te dan una explicación que realmente es como que te abre un mundo totalmente nuevo, te da una perspectiva muchísimo más amplia a tu personalidad y empiezan a cobrar sentido comportamientos que antes quizá te juzgabas o simplemente no le encontrabas el sentido. Lo recomiendo muchísimo porque a mí me funcionó muy mucho para descubrir dónde están mis fortalezas y cómo es la imagen que quiero transmitir a los demás. Y una vez que descubres tus fortalezas, una vez que descubres toda esa área donde tú puedes desarrollarte en tu máximo potencial, vas a contar una historia, vas a contar tu historia y cómo vas a inspirar a los demás. Recuerda que un líder inspira a los demás con una historia, inspira a crear su mejor versión. Ahora bien, ¿cómo vas a crear esa historia? ¿Cómo vas a inspirar tú a las personas? Quiero brevemente mostrarte cómo estructurar una historia, ¿no? Porque muchas veces, bueno, podemos empezar a contar una historia y empezamos a contar el año en el que nacimos y en la ciudad en la que vivimos y los vecinos que tuvimos y básicamente detalles que realmente no aportan al sentido final que es inspirar a las personas a tomar acción. Así que quiero estructurarte muy brevemente una historia para crear impacto en las personas. Lo primero es el background, es la circunstancia o esa situación en la que te encontrabas antes, esas dificultades que tenías
que han causado que empieces en tu viaje? ¿Qué es lo que básicamente ha empezado o cuál fue la chispa inicial, la situación inicial que causó que tú comiences en tu viaje para estar donde estás hoy? Ese sería lo primero, el background. Luego, los deseos. ¿Qué deseos tenías en ese momento? Tanto los externos como los internos. Los externos son, bueno, los objetivos que tú te pusiste, algo que podías compartir con las demás personas. Los objetivos que tú podías compartir con las demás personas. Y los internos son algo que muchas veces no somos conscientes de ello, pero si nosotros hacemos un poco de introspección y descubrimos realmente por qué querías empezar ese viaje, por qué querías darle libertad, por qué querías darle un mejor futuro a tu hijo, porque querías tener quizá el aprecio a tu hijo, quizá porque amas a tu hijo y es un ejemplo, quizá porque amas a tu hijo y quieres darle un mejor futuro y quieres que esté orgulloso de su padre o de su madre, quizá porque no querías sentirte un perdedor, quizá porque te sentías que no eras lo suficientemente valioso y decidiste que querías marcar la diferencia, que realmente querías llegar a un punto donde tú pudieras sentirte realizado. Esas son cosas que muchas veces no identificamos al principio, que son detalles que marcan la diferencia en una historia. Luego, el obstáculo. ¿Qué obstáculos encontraste en el camino justo cuando empezaste tu nuevo viaje? Pero encontraste dificultades. ¿Cuáles fueron esas dificultades? Luego, ¿qué epifanía tuviste? ¿Qué momentos tuviste donde... Esos momentos que yo los llamo momentos ajá, que es cuando te das cuenta de algo que antes no conocías. Yo cuento, por ejemplo, en mi historia, cuando fui el viaje a México, luego me di cuenta que mi negocio no podía depender de una persona. Y lo segundo que me di cuenta es que quería hacer mi negocio desde mi casa. Y fue cuando empecé a analizar a los líderes que más éxito tenían en su negocio haciéndolo online. Fue cuando me di cuenta que hacían cosas que no contaban a los demás. Fue que tenían una presencia en internet que no duplicaban en las demás personas. Fue que tenían este producto Lead Magnet con el que estaban atrayendo a prospectos que regalaban de manera totalmente gratuita y esto no lo enseñaban a su equipo. Tenían productos propios y eso no lo enseñaban a su equipo. De eso me di cuenta cuando empecé a analizar a los top líderes. Y lo cuento eso, ¿no? Y luego el plan. ¿Qué plan creaste para conseguir tus deseos? ¿Cuál fue ese plan de acción que tú pusiste? Bueno, en mi caso lo cuento que empecé a comprar todos sus productos, empecé a ver realmente, a estudiarlo en profundidad y crear mis propios productos. Luego, ¿qué conflictos tuviste? ¿Qué problemas tuviste en ese camino? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿Y cuál fue el resultado final? O sea, si conseguiste el objetivo que tú te marcaste, si no lo conseguiste, ¿cuál fue ese último resultado? Y luego, que para mí es lo más importante, y creo que realmente es lo más importante en la historia, y es la transformación. ¿Qué transformación experimentaste que empezaste a valorar otras cosas que antes no valorabas? Empezaste a pensar quizá de una manera diferente o te transformaste en una persona más valiosa. Quizá te transformaste en una persona más generosa. Quizá empezaste a ver las cosas diferentes. Quizá empezaste a valorar que más importante que conseguir tu objetivo era ayudar a las otras personas, era contribuir a las personas, era sentirte pleno. No lo sé. O sea, realmente piensa en qué transformación, qué fue lo que sufriste en tu persona al acabar esa historia. Así que eso por hoy. Espero que hayas entendido cómo crear tu personaje, cómo encontrar tus fortalezas. Eso para mí es lo más importante en este capítulo, es que encuentres dónde están tus puntos fuertes, dónde están tus talentos, que encuentres cómo funciona tu mente y tu cerebro para enfocarte en las cosas
que más tienes posibilidades de destacar, en las cosas en las que no tienes competencia. Y luego, ¿cómo vas a contar tu historia? Crea una historia que impacte en los demás. Así que para resumir lo que hemos visto hasta ahora, en la primera lección hemos identificado quién es tu cliente y qué problema vas a resolver. En la segunda lección hemos visto cómo atraerlo, cómo crear ese producto lead magnet para atraerle, dándole algo de valor. Y en la tercera lección de hoy hemos visto cómo crear tu personaje atractivo y cómo crear esa historia para provocar acción en las personas. Así que en la cuarta lección, en la siguiente, vamos a ver cómo crear esa escalera de valor y dónde están los altos ingresos, dónde están realmente los buenos beneficios en tu negocio. Así que nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.